Entonces, aquí está lo de Python. De esta manera ha sido una manera de golpe y porrazo. Entonces, vamos a ver cómo está funcionando esta parte del Spider. Aquí entonces vamos a tener en primer lugar que les va a salir en la línea 1 por omisión una codificación UTF-8. Esa codificación UTF-8 entonces funciona para que ustedes en todo su programa, en todo el script entonces de Python, puedan utilizar diferentes letras. Entre esas letras están las ñ, las i, los acentos, acentos graves, acentos agudos, diéresis, todas esas cosas extrañas que no aparecen entonces en el alfabeto inglés, ¿no? De los, de los gringos, de la gringolandia, ¿va? Entonces, esta línea, si ustedes van a estar trabajando en el Spider, por favor, no la eliminen, manténganla. Después, entonces, vamos a tener aquí ¿cómo se llama? Cómo se hacen o cómo se realizan, entonces, o se colocan los comentarios. Los comentarios de varias líneas, entonces, se van a realizar con, ya sea con comillas dobles, con 3 comillas dobles o con 3 comillas simples. Los comentarios de una sola línea es con el hashtag o el gatito, ¿no? Aquí de preferencia, como yo les había mencionado, creo que sí lo recuerdo que hay algunos que estaban en análisis y diseño de programas conmigo, pongan entonces cuándo fue creado su proyecto, quién es el autor, por supuesto, y de qué se trata su programa, ¿no? Entonces aquí tenemos comentarios largos y comentarios cortos. Por otro lado, los programas entonces pueden ser ejecutados sin ningún problema utilizando este de aquí, el run file. Esto les va a ejecutar todo el programa en completo. Pero si ustedes quieren ir generando celdas, y a eso me refiero con las celdas, que van a ser espacios de programa que van a contener una cierta cantidad de líneas de código, entonces utilicen esta cosa, la almohadilla y el por ciento, ¿va? Entonces eso les va a permitir pues ir grabando, ir ejecutando. Espérenme para observar si tienen alguna duda, les puede ir generando o pueden ustedes ir ejecutando solamente unas ciertas líneas de código, ¿no? Con el por ciento, con el asterisco, perdón, el hashtag por ciento, ¿va? Y esto se ejecuta ya sea con Shift Enter o dándole clic a este botoncito donde dice Run Current Cell, ¿va? O también puede ser con esta de Run Current Cell a Go to the next one, o sea, se corren la primera celda o corren la celda en donde se encuentra el cursor y después van a ejecutar la siguiente, ¿va? Y esto ya les funciona entonces. Voy a borrar aquí. Recuerden, para borrar pueden ustedes utilizar el por ciento clear, pero esto solamente les funciona en la consola. No se puede utilizar en un script. No hay forma entonces, bueno, sí existe una forma, pero es muy liosa para borrar cosas en la consola. Es más fácil entonces que le den ya sea control L o el por ciento clear, ¿sale? Entonces así es una cosa más sencilla de ejecutar, ¿va? Bueno, pues ya estamos hasta ahí. Déjenme ver. Va, no hay nadie. Aquí todavía no han enviado ninguna información. Y no, si hay alguna duda, ya saben, lo pueden hablar o lo envían entonces al chat. Ya lo tengo aquí abierto también. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con esto. Ahí está. Entonces, ya tenemos entonces esto de lo de las celdas. Ahí está en los comentarios. Esto así sería como de cajón. Recuerden no mover la primera línea que le salga en el Spider, que por cuestiones entonces de codificación ya no lo comprende bastante el intérprete entonces de Python. Y ahí está. Luego ya viene entonces la almohadilla por ciento. Y vamos a comenzar, bueno, continuar a hacer el resumen de lo que había realizado en la clase pasada.
Aquí y lo que viene también en los videos. Aquí vamos a tener entonces estas variables. Las variables ya no se deben de colocar como en el C, que ustedes colocaban int y o alguna cosa así para irlas declarando. No, aquí simple y sencillamente colocan la variable y ya luego le dan igual a y se pone entonces el valor exactamente. Con esto ya ustedes aseguran entonces que la variable va a existir. Vamos a darle aquí por ciento reset. Con el por ciento reset, aquí, para hacerles un paréntesis, van a poder eliminar todo lo que se encuentra en memoria, todo lo que se está en esa sesión de trabajo. Entonces le damos que sí, por ciento reset, y le dice proceder, pero por supuesto que sí. Y con eso se borra todo lo que se encontraba en memoria. ¿Va que va? Regresamos hacia acá, borramos con el por ciento clear. Y bueno, va a venir aquí. Y igual a 5. Cuando ustedes colocan y igual a 5, w igual a 5.6, pi 3.14, 15, 92, 65, 34, 8, y esta como cadena de texto, ¿no? Inmediatamente el compilador va a detectar qué tipo de dato es, ¿va? Voy a ejecutar simplemente la celda, se ejecuta la celda y ya vamos a saber, o el compilador más bien les va a decir, bueno, y se trata entonces de una variable de tipo entero que va a valer 5. W es una variable flotante que va a valer 5.6. Esa de pi, o pi, va a ser 3.14, 15, 92, 65, 34, 8, todo eso. Y las cadenas, entonces, es una cadena de texto. Lo tiene entonces como tipo string o str de tamaño 1, porque se trata entonces de una cadena, ¿no? Pero ahora vamos a tener otras variables adicionales que se tratan entonces de las listas, por ejemplo. Estas listas ustedes las van a iniciar y eso apréndanselo entonces así como una especie de mantra, que vamos a tener entonces iniciarlas o las vamos a generar colocando entonces estos especie de paréntesis cuadrados, ¿no? Los corchetes y separar cada uno de los elementos mediante comas. La ventaja aquí que tenemos de las listas es de que ustedes pueden colocar valores, ya sea, por ejemplo, esta lista, en la que se llama listas, eh, pueden ustedes poner solamente aquí los números enteros, ¿no? Valores enteros. Pero también pueden agarrar y poner valores de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tengo este que es entero, este que es un valor flotante, otro flotante, una cadena de texto o inclusive una misma lista. Entonces, ya ahí ya se concatenarían todos esos valores. Y sin ningún problema, ustedes pueden mantener esa lista con esos valores que están aquí. En otra lista tenemos esta lista, vamos a hacerlo un poco más grande esto, va a ser esta lista con esos valores y van a tener entonces todos esos valores en conjunto, ¿no? Una especie ahí como de conjunto. Sale. Estas listas entonces pues les permiten mantener todos estos grupos de datos. Por otro lado, tenemos también otros datos que se llaman tuplas. Estas tuplas van a ser muy similares a las listas, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, porque tienen ahí una diferencia entre que son, ¿cómo se llama? Variables o, sí, variables que son mutables o inmutables. Va, no sé, ¿a qué le suena eso de que sean mutables e inmutables? TikTok, 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 TikTok. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ay, ¿por qué no me dicen que está desconectado? Y ni están viendo nada. Continuamos entonces. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Hicieron ahí el pato. Va, estábamos en las listas. Entonces, pueden guardar todo esto. Las tuplas son muy similares a las listas, pero nada más. Ahorita la única diferencia va a ser que se van a iniciar con paréntesis, ¿no? Y aquí me faltó una adicional, que serían los grupos o sets, que se llaman. ¿No se escucha? Hola, ¿sí se escucha? Perdón. Bueno, bueno. Dígame si se escucha. Pone un gatito llorando.
Espérenme. Ya está. Dígame porfa si se escucha. Bueno, bueno, bueno. Ahí va de voz. Ahí ya se debe de escuchar. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Espérame, déjenme parar tantito Ahí va. Ahí está de nuez. Entonces, aquí está lo del spider. No se preocupen tanto. Vamos a ver entonces estas variables. Las variables en Python no es necesario entonces que ustedes les coloquen otra vez, como decía, que les pongan entonces así como que int, y, ¿no? Y hagan la definición. Aquí no. Aquí simple y sencillamente nada más las asignan a un valor e inmediatamente el intérprete de Python les va a deducir de qué tipo de dato es. Por ejemplo, y igual a 5 va a decir, pues se trata entonces de un valor entero. Venga. Ay Dios, W igual a 5.6 va a decir es un valor de tipo flotante. Y pues órale, venga, sin problema. Y luego viene esta la variable pp, que es 3.14, 15, 92, 65, 34, 8, 9. Me faltó ese 9. Y entonces también va a ser una variable de tipo flotante. Esta de cadenas pueden utilizar ya sea comillas dobles o comillas simples. Ahorita aquí en Python, ya después vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Es una diferencia muy sutil, pero existe. Pero en esencia son técnicamente lo mismo. Ustedes pueden poner una cadena de texto ya sea con comilla simple o comilla doble, ¿no? Ahí está, ¿no es? ¿Dónde está? Sí, parece ser que sí se sigue transmitiendo. Entonces no hay ningún problema. Y el intérprete de Python se las reconoce como string, str, ¿no? Después están las listas, que estas van a ser las agrupaciones de datos, ya que aquí estas, en esencia, nada más los enteros, los flotantes y las cadenas de texto van a ser, bueno, hasta los flotantes, nada más enteros y flotantes, van a ser valores sencillos, ¿no? No van a ser agrupaciones de datos. Ya las cadenas de texto y los otros elementos que tenemos, las listas, otras listas, tuplas, diccionarios y los sets, se ponen aquí sets o grupos, se va a tratar entonces de, ay Dios, ahí está, de valores que son agrupaciones de datos, ¿no? Las listas son, ahí ya se me está revisando todo. Las listas se tratan entonces de valores o de datos, los más utilizados en Python. Estos pueden ser de un solo tipo, como la primera lista que tengo aquí señalada, que se trata aquí que dice listas, que van a ser puros valores enteros. Podemos tener solamente valores enteros, puros valores flotantes, puras cadenas de texto. Pero la parte interesante que tenemos aquí en Python es de que estas cosas, las listas, podemos agarrar y poner de todo, de chile, de mole y pozole, de lo que si a ustedes se les dé la gana. Y también generarlas a partir de estas variables. Esas variables entonces van a ir directamente hacia la lista y se van a guardar ahí sin ningún problema. Vamos a tener entonces aquí en esta lista y va a tener el valor de 5, después de 5.6, un valor entero, un valor flotante, otro flotante, una cadena de texto e inclusive una lista puede contener otras listas, ¿no? Que van a ser las listas de listas. ¿Va? Las tuplas son exactamente lo mismo. Aquí tengo este ejemplo en donde nada más son de valores flotantes, pero también puede recibir de lo que sea, ¿va? De tocho morocho. Sale pues. ¿Qué más? También existen aquí los sets como tal. Estos valores de sets, estos van a utilizarse o se van a generar con estos corchetes, ¿no? No, cierto, las llaves, perdón. Estas van a ser con las llaves. ¿Sabes? Y también funcionan exactamente igual. Pueden recibir cualquier tipo de valor y todo va a ir separado por comas, sin problema. Y finalmente vienen los diccionarios. Esos son un poquito diferentes. También van a contener o pueden contener diferentes valores, tipos de valores. Pero la parte interesante con esto es de que es que estos
van a estar compuestos de dos valores. Uno que va a ser una llave y el otro que va a ser el valor. Esta va a ser la llave y su valor. Llave y su valor. En este caso estamos revisando que son cadenas de texto. Llave y su valor. Aquí un entero, llave y su valor. Y en este caso podemos poner inclusive tuplas, listas o también otros diccionarios, ¿no? Aquí de preferencia, en las llaves siempre van a ir cadenas de texto y de preferencia colóquenlos aquí sí con comillas simples. Se puede trabajar con comillas dobles, no hay ningún problema, pero se prefiere entonces las comillas simples, casi casi como por vista, ¿no? Para que se vean un poco más bonitos y más, más manejables, ¿no? Sonó como cabello. Les va a dejar el cabello más sedoso y manejable. Sus diccionarios van a estar más sedosos y manejables y más bonitos y brillantes. ¿Sale? ¿Cómo ingresamos entonces a esas listas o a esos valores? Muy simple. Voy a ponerlo entonces de este lado. Borramos esto y, por ejemplo, esta que se llama listas, pueden ustedes ingresar con los corchetes e indicarle sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, voy a hacer el acercamiento. Sin ningún problema, entonces le van a indicar el índice en donde se encuentra ese valor. Venimos para acá y entonces contabilizamos en las listas. Este de aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se va a tratar entonces de 6 valores, pero siempre van a iniciar ustedes con el 0. Venimos para acá y el valor de 3 va a ser 5. Las tuplas también se puede utilizar así. Esta tupla en 3, por ejemplo. Vamos a ver la tupla. 0, 1, 2, 3. Entonces me va a arrojar un valor de 4. ¿Sale? Muy, muy, muy simple. Este set es todo un caso. Si ustedes quieren ingresar a un valor de un set de esta manera, les va a indicar un error un error tipo. El set no es un valor, entonces, que sea suscriptable, como dice ahí. ¿A qué se refiere esa cosa con suscriptable? Bueno, no tiene un valor, entonces, como tal. No un valor más bien, sino ¿cómo se llama esto? Un índice. Los sets es como si ustedes agarraran una bolsa o una caja y metieran todo así de golpe y porrazo, y ninguno tiene un orden. No tiene un orden en particular. Ay, perdón. Ese sería aunque la canción. Este set. Ahí se los entrega tal cual nosotros lo pusimos, ¿no? Sin ningún problema. Pero el detalle es de que no tienen índices. El valor entonces ahí del índice no, pues no, la verdad no existe. Entonces no pueden ustedes ingresar a ellos, ¿va? No pueden entrar, digamos que al valor tal cual del, no pueden elegir un valor en particular dentro del set. Se pone medio extremo, ¿no? En algunas utilidades, sobre todo este puede ser utilizado en probabilidad o cosas de probabilidad, ¿no? O también algunas ondas de estadística para mantener entonces este tipo de datos. Y ahorita los voy a ir arreglando de algunas formas diferentes. Después, entonces, el diccionario, o sea, el set nada más les va a servir como para guardar datos, como si tuvieran una caja y ahí los aventaron. No tienen orden ni nada. Los otros sí tienen un orden. El diccionario tiene mucho más órdenes, mucho más orden, ¿no? Vamos a poner aquí entonces el diccionario como tal. Y entonces vamos a entrar a esta cosa y ustedes van a ingresar a este diccionario por medio entonces de sus llaves. Y ahí está. Va que va. A ver, deme unos segunditos, por favor. Este. Ay, deme chance, deme chance. Ahí está. Va.
ya está esta onda. Llegamos entonces a los diccionarios. Va, pa' pronto. Muy, muy simple. Vamos a ponerle. Las listas. Estas listas se van a tratar entonces de elementos que van a agrupar. Vamos a poner entonces aquí elementos para agrupar. Elementos gruperos para que vean, así de fácil. ¿Por qué gruperas? No sé. Elementos gruperos. Las listas vienen y pueden ser, en esencia, ahorita vamos a ver esto de qué se trata de las mutaciones entre los diferentes tipos de datos, ¿va? Pero estos son mutables y ordenados. Duplas, inmutables y ordenados. Sets, estos son los peores porque son inmutables y desordenados. Y diccionarios, estos son mutables y ordenados y con clave. Esa va a ser la diferencia entre cada uno de ellos. Por eso son más fáciles de utilizar las listas, porque son mutables, o sea, se pueden ser modificados después y además están ordenados. Ya vimos aquí, si nosotros le damos listas y un índice en particular, podemos ingresar a ese valor en particular. Inmutables y ordenados. Esta tupla no se puede modificar, pero sí está ordenado. Si le damos un índice en particular, me da el valor, ¿no? Al que se está refiriendo. Sets inmutables y desordenados. Ya les dije, agarraron y encontraron entonces un montón de cosas y las metieron en una caja así sin orden en particular. Pero lo tienen esa caja, ahí un valor. Y además la caja ya está cerrada, con 3 candados. Ya que estamos hablando de todo esto, ¿no? Este, entonces, les sirve nada más como agrupación. Se puede utilizar en cosas de probabilidad. Luego vemos esas ondas, ¿no? Y de estadística también. ¿Qué más? No sé si ya están llevando probabilidad y estadística. Ahí sí pueden poner o hablarle en el chat. Y los sets, entonces es esta parte. Y los diccionarios van a ser como las listas, pero van a tener estas claves para que ustedes puedan ingresar a ellos sin ningún problema. Estos son muy parecidos a los archivos JSON, que después nos van a servir o nos van a ser de mucha utilidad para meter un tipo de base de datos no SQL, ¿sale? Y entonces ya vamos a ver algunas cosillas muy sencillas de bases de datos, del uso de bases de datos con directamente desde el internet. Creo que por ahí alguien andaba escribiendo, pero no veo el mensajito. ¿Se sigue escuchando sin problema? Va. ¿A qué me refiero con mutabilidad e inmutabilidad? Vamos a poner esta cosa. Aquí vean, por ejemplo, tenemos lo de las primeras celdas. Esto lo puedo ir ejecutando entonces, como les decía, con esto, run current cell. Y se van separando las celdas con el almohadilla o hashtag o el gatito por ciento por ciento. Y así ya ustedes inician una celda y separan otra celda con lo mismo, ¿va? Si pongo esto aquí, ya me sale la primera celda. Esta cosa. Otra celda. Va. Aquí viene algo bastante interesante. Y vamos a ver. Este ahorita no lo quiero correr. Esta va a ser otra celda. W es igual a 2. Si se dan cuenta, por ejemplo, W aquí lo asigné a 5.6. Nosotros estamos acostumbrados, ya sea en C o en C Sharp o en lo que hayan ustedes o que conozcan de programación, que se puede hacer el cambio del valor de la variable sin ningún problema. Si aquí yo inicio este valor, puedo después en el mismo código cambiarle el valor y sin problema se cambia y ahí todo el mundo es completa y totalmente feliz. En las listas, por ejemplo, esta parte de mutabilidad sí se puede cambiar los elementos. Quiere decir entonces, por ejemplo, que el elemento 5 de listas lo quiero cambiar a valor de 14. O sea, ¿cuál es el elemento? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este 7 lo quiero modificar a 14. Sí se puede hacer sin ningún problema. Vamos a ver. Ejecuto y, por ejemplo, W cambia a 2. Qué chistoso sonó eso, ¿no? Cambia aquí a 2 y en las listas ya cambié de 3, 4, 4, 5, 6, 7 a 3, 4, 4, 5, 6, 14.
este valor ya lo modifiqué, ¿sale? Ahora, en los valores donde, o más bien en estos agrupaciones de datos que sean inmutables, como las tuplas o los sets, no puedo modificar esos valores. Por ejemplo, el valor 4 de esta tupla, 0, 1, 2, 3, 4, este 5, lo quiero modificar a 10. ¿Va? Y me va a salir entonces este error. El objeto tupla no soporta entonces la asignación de elementos. Quiere decir, entonces, tú ya tienes tu tupla, pero está cerrada. No puedes hacerle ninguna modificación. Como dije, está cerrada con 3 candados. Pa' pronto. No se puede. Y remachada pa' pronto, ¿no? Tú completamente. ¿Va? Entonces, estos dos valores son totalmente inmutables. Van a tener entonces su cajita de datos, pero uno, las tuplas van a estar ordenaditas. O sea, metieron bien en su cajita todo bien ordenado. Y las sets están todo desordenado ahí. Agarraron y metieron todo así de rápido. Y ya está sellado. No lo pueden entonces, y remachado. No lo pueden hacer la modificación. ¿Va? ¿Va que va? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Pregúntame. Todo claro, dice Afga. Va, vientos. Eso no le han entendido a nada. Timor Leste. Venga. Antes, el video se va a quedar, todo se va a quedar, ¿no? Afga está digitando. ¿Cuál es la utilidad de los sets? Ah, pues ahí lo que les estoy comentando es de que pueden mantener entonces esa información guardada y saben que en todo hacerlo más sencillo, pues, y en todo el programa se va a mantener. No va a haber forma en que se modifique. Posteriormente, entonces, lo que pueden hacer es nueva lista, va a ser igual a list. Voy a hacer el acercamiento, me dicen si se alcanza a ver. Dice ahí, nueva lista es igual a list, este set. Esta es otra forma de, y así vamos haciendo un acercamiento a cómo vamos a ir cambiando entre los diferentes tipos de variables en Python. Esta es otra cosa que tiene Python que es muy poderosa, pero que también es medio peligrosa, porque pueden hacer cambios de los tipos de variables casi casi así sin ver. Decirle, bueno, esto lo voy a cambiar a una lista, esto lo voy a cambiar a un set, esto lo voy a cambiar a un diccionario, sin bronca, ¿va? Utilizando nada más esto. Esto viene también de la programación orientada a objetos, pero vamos a ir viéndolo con detenimiento, con calma. Entonces, hagan de cuenta. Ustedes ya generaron a lo mejor una lista o a lo mejor generaron una cierta cantidad de valores que no quieren que se modifique después en una variable, perdón, en un programa. Lo guardan en un set, como lo que hicimos aquí, este set. Ya no va a estar, no va a haber forma en que lo modifiquen y ni siquiera hay forma en que lo lean. Ah, está bien, pero ahora agarramos o agarran ustedes y después lo necesitan y dicen, ay, necesito esta cosa. Conviérteme entonces este set en una lista y lo asignas a una nueva lista, porque ahora sí lo quiero modificar, lo quiero ver. Y ahí está. La nueva lista la obtienen. Entonces, tanto las tuplas como los sets pueden manejarlo sin ninguna dificultad. Perdón, pueden convertirlo entonces a una lista, por ejemplo, sin ninguna dificultad y ahora sí, esa nueva lista ya la pueden modificar o ingresar a esos valores. Y así, por ejemplo, pueden evitar, ya cuando veamos esto ya más a fondo, lo de la programación orientada a objetos, de que ustedes a lo mejor generaron algún método, alguna variable dentro de una clase y dicen, bueno, el programador va a tener acceso a esta variable, ¿no?
pero puede modificar entonces todas esas variables o esa agrupación de datos. O quiero mantenerlas y que haga la modificación entonces de las variables, de todas esta bola de variables que tengo acá, por ejemplo, quiero que las modifique, va, que las haga de todo, pero quiero mantenerlas desde un inicio. Ah, pues las meto entonces en una tupla o en un set y ya no va a haber forma en que las modifique. Y las mantienen entonces disponibles. Ya después nada más se hace la conversión a una lista y se pueden volver a utilizar. Y además, entonces les decía, este puede ser utilizado para probabilidad estadística, pero eso luego lo vemos, porque también van a tener ahí un ejercicio para hacer. Pero con más detalle después. Y lo vamos a analizar con calma, ¿no? Entonces, así en esencia, este, pronto lo más sencillo es para mantener datos y que nadie los mueva, ¿no? Tanto las tuplas como los sets. Y ya los sets los puedes utilizar entonces después para algo de, algunas cosillas de probabilidad y estadística, ¿no? ¿Va? Sale. Diccionarios, pues ya vieron, para los JSON o para guardar cosas en bases de datos. Y las listas tienen mucha utilidad. ¿Qué pasó? Ah, las puedes modificar, pero mientras tenga este nombrecito, acuérdate. 6 elementos. Como el de las, ¿cómo se llama? De las cobijas de los que venden en los pueblos. Uno más, ¿no? Ah, ese está bastante bueno. Para ello, vamos a requerir entonces Ujú. Vamos a ver, eso me gustó. Vamos a incluirlo inclusive acá, dentro de las listas. Tiene mucha utilidad estas variables. Entonces, si por ejemplo tú quieres añadir elementos a una lista, yo no veo ninguna lista. Este, por ejemplo, tenemos esa de listas, ¿no? Y quieres añadirle un elemento. Pones así, listas.append y ya le agregamos, por ejemplo, ¿qué te gusta? Un 21, ¿no? Quiero agregarle entonces un elemento, 21. Ejecuto aquí. Y aquí en listas, vamos a hacerlo un poquito más grande. 3, 4, 4, 5, 6, 14. Esta era la original, ¿no? Y con el punto append le agregas este 21. Y ya. Funciona nada más para las listas. Recuerden, donde venga inmutable, que sea un valor inmutable, no se puede modificar. No hay forma. Y aquí estamos utilizando entonces la programación orientada a objetos. ¿Por qué? En Python todo lo que vean aquí, todo lo que está escrito ahí ahorita, es un objeto. Y entonces recuerden, para esta parte de la programación orientada a objetos, la base entonces es de que ese objeto viene de una clase y esa clase le permite entonces tener atributos que van a ser unas variables y métodos que van a ser unas funciones. En este caso, tengo la función append del método o de la clase lista con el objeto listas. Se trata entonces de un objeto, va a tener este método y ese método le permite entonces agregar un valor a los que ya tenemos. Y ya, así de fácil. ¿Cómo ves? Ujú. ¿De qué? Y por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Quiero guardar mi lista. Guardar mi lista original. Le ponemos original, ¿no? Lista original. Esto lo ponemos como una tupla. Lo convierto entonces en una tupla, el que se llama listas. Añado elementos a una lista, pero puedo mantener mi lista original. Aquí el detalle es de que ya observaron, entonces lo mantuvo con el 21 y aquí yo le agregué otro 21. Va que va.
porque estoy ya ejecutando con los valores que tengo aquí. Si le vuelvo a ejecutar esta celda, entonces me va a añadir otro 21 a este y aquí voy a guardar con el 21 anterior. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, sí pueden ir creando o modificando entonces las tuplas, pero así directamente todo de un jalón. No son tan inmutables como parece. ¿Por qué? Porque se trata entonces de una variable en particular. Pero ya si quieren hacer la modificación directa de un elemento de la tupla, ya no se puede, ni tampoco de los sets. Y de las listas, pues con estos append, cada que le pongan un append, van a agregar un valor adicional. Pueden poner cualquier valor que tenga aquí, ya sea una cadena de textos, una tupla, una lista, un diccionario, todo. Acuérdense que aquí pueden guardar, pueden meter de chile, mole y pozole. No es como los arreglos en C o en C Sharp, que nada más son de un solo tipo. Aquí es de todo. Qué horror, ¿no? Sí, también. Solamente que le tienes que añadir cuál va a ser la siguiente clave. Déjame ver cómo es. Porque luego los diccionarios no los utilizo muy bien. Déjame preguntarle a Google. Y por eso les digo que no, pues eso del examen no tiene ningún sentido. Son muchísimas instrucciones. Y ni modo que les diga, ay, ¿cuál es la instrucción entonces para agregar elementos a una lista? Ah, no se acuerda de todo. Entonces van y le preguntan a Google. ¿No? Entonces vean, le estoy preguntando ahorita a Google para ver cómo se añade. Oh, que la canción y Google no me contesta. Ah, ahí está su diccionario. Sí, en friega, ¿no? Ahí está. Fíjense, es que no me acuerdo de todo. Y cómo funciona tampoco. Guardar de la lista original, añadir elementos a una lista. Ahora vámonos sobre el diccionario, ¿no? Vamos a abrir otra celda. Y aquí le ponemos añadir elementos. Ya había otra pregunta también en el chat. Ahorita la pregunto. Ahorita la contesto, perdón. Elementos al diccionario. Y en este caso, entonces, por ejemplo, ujú, vamos a tener diccionario. Ahí está el diccionario. Ujú. Podemos hacer lo siguiente. Así el 4 y le ponemos append y le agrego 30, por ejemplo. Ay, qué extraño, es una tupla. ¿Y que me decía que sí se podía? Ah, es que es una tupla, ¿cómo seré idiota? Perdón, ya. Esto está bastante interesante, fíjense. Ya dije con esto. Le digo, es que es una brutalidad esto de Python. No, uno no se logra acordar de todo. Va. Y es una cosa que es lo que tengo acá abajito, ¿no? Esta parte de aquí. Si ustedes, vamos a ponerlo acá. Ahorita no se trata de esto, no se trata esto de añadir elementos al diccionario. Yo lo que estoy haciendo con la variable, o más bien con esta función type, quiero saber de qué tipo de dato es, ¿no? Y ya cuando lo corren y lo imprimen después, va a decir que es una clase de tipo tupla, ¿va? Entonces, si ustedes manejan esto así tal cual, estamos hablando entonces de que esto es una tupla. Y, por supuesto, esa tupla no va a tener esta cosa que se llama append. No existe. En caso del elemento 3, ese sí, ya va a funcionar. Append. Y le puedo poner un 30.
¿Qué hace? Tampoco dice que el elemento int no se puede modificar. Va, sufriremos mucho. ¿Va? Entonces, déjeme ver. Restriction, accessing, deleting, appending. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Lo que vamos a hacer entonces, por ejemplo, para hacer eso, para añadir otro elemento, por ejemplo, al diccionario, puede ser lo siguiente, porque no podemos ingresar. Recuerden entonces, y ya lo que estamos haciendo aquí, no fue la onda aquí, lo que estamos haciendo aquí es encontrando entonces, ingresando directamente con la llave al diccionario al elemento. Y ya vamos a obtener un elemento de un tipo en particular, del tipo en particular que tengamos aquí. Si yo le doy aquí en type diccionario y le pongo 1, me va a arrojar entonces una cadena de texto. Ya me dice que es una cadena de texto. Entonces todo el mundo es feliz. Y si yo le quiero entonces añadir un nuevo elemento al diccionario, simplemente entonces le van a poner aquí, por ejemplo, 5, cuál va a ser la llave y cuál va a ser el valor, 30. Y entonces el diccionario, ahora sí, vamos a borrar aquí y le ponemos diccionario. Voy a hacer el acercamiento y ya me sale 1, 2, 3, 4 y 5 con un valor de 30. Y entonces eso, para añadirle elementos al diccionario, es una forma muy sencilla. ¿Va? ¿Sale? Va que va. Y Alejandro Muñoz, ¿y ese 21 se puede colocar, por ejemplo, antes del 14? Ah, en las listas. Guardar mi lista original, añadir elementos a una lista. Sí, por supuesto que sí. Vamos a poner aquí entonces, insertar elementos a una lista. ¿Vale? Y para eso entonces vamos a estar utilizando, ¿cómo se llama? Los métodos que va a tener la lista. O también tenemos algunos otros, algunas otras funcioncitas, ¿no? Entonces, querías colocar ese 21 antes del 14, ¿no? Va, sí se puede. Vamos a poner entonces en listas, punto, en lugar de append, vamos a buscar, fíjense, luego sería insert, y ese insert nada más entonces le indicamos en dónde es que se va a insertar ese valor. Ya nada más contabilizamos, bueno, queremos antes del 14, 0, 1, 2, 3, 4. Queremos ponerlo en el valor 5 y quiero poner ese 21. Y entonces aquí ya nos pone como valor 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y antes del 14. Y todos los demás elementos antes de ese ¿cómo se llama? Lo recorre entonces hacia la derecha, ¿va? Así como ves, Alejandro Muñoz, ¿va? ¿Alguna otra duda con estas cosas? De maneras va de volada. ¿Qué pasa? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Por supuesto. Añadimos aquí elementos al diccionario. Eso es también diferente. Sí, lleva muchas cosas. O sea, ah, son muy similares. Entonces, para quitar elementos de una lista, podemos hacerle de muchas formas. Mm.
colocamos eso, el remove, ¿va? Aunque tiene sus truquitos, tiene varios ahí truquitos. De hecho, en el video ese que les envié, ahí viene todo eso, ¿eh? Así que ya vi que no lo vieron. Hasta ahorita que lo recuerdo, según yo sí. No lo sé. Ujú. Es que hay de dos formas. Se puede utilizar con el remove o también con el pop. Va. Hay dos formas para quitar esos elementos de una lista. Por ejemplo, podemos usar el pop. Con el pop estamos indicándole entonces qué elemento vamos a eliminar, qué número de elemento vamos a eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el elemento número uno, ¿no? De la lista, de estas listas. Entonces vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tengo 9 elementos y le doy pop 1, me elimina el elemento uno, o sea, el primer 4. Aquí está la lista original, ¿no? Por eso estuvo bastante bien guardarla como una tupla. Ahora, la parte interesante de todo esto es que eso es para quitarles elementos de una lista. Y la otra que tenemos para quitar los elementos es con ese remove. Pero la diferencia es que aquí vamos a indicarle entonces exactamente cuál elemento vamos a eliminar o cuáles elementos se pueden eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar todos los 21. Perdón, quiero eliminar el primer 21 que encuentre. Y entonces el primer 21 que encuentra es que es el que estaba antes del 14. Y ese lo elimina. Si existen más 21, hay que volver a ejecutarlo las veces que sea necesario. Ay, no me deja. Hasta eliminarlos todos. ¿Sale? Sí, más o menos quedó claro. Pop. Sí, con el pop, entonces recuerden, quitamos elementos de una lista indicando su índice. Y este es para quitar el primer, la primera ocurrencia del elemento o del objeto. Recuerden, todos es un objeto, inclusive los números van a ser objetos, entonces lo está detectando como un, como ese objeto, ¿no? Pero se trataría entonces de la primera ocurrencia de todo eso. ¿Sale? Va. Ah, hay una cosa bastante interesante con las listas y que también se me había olvidado a los otros compañeros decirle. Aquí vamos a tener listas que van de ida y de vuelta. ¿A qué me refiero? Ah, así quedó mi elemento, ¿no? De las listas. Vamos a hacerlo un poquito grande por acá. Entonces, ya les dije, por ejemplo, que listas y si ingreso aquí al valor 0 me da este 3. Pero podemos ingresar entonces 0, 1, 2, 3, 4. Podemos obtener entonces la longitud de la lista con esto, con la función len, y se obtiene entonces ahí la longitud, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. O sea, serían 5 elementos, pero que va de 0 a 4. Ese es el índice, ¿no? Ahora, la parte interesante de todo esto es de que también podemos contabilizar las cosas de atrás para adelante. ¿Cómo es eso? Ponemos listas y le pongo un -1. Ese -1 lo puse mal, estoy bien tonto. Otra vez. Lo puse es con corchetes. Lo pongo con -1 y me va a dar entonces este valor.
Entonces, lo que tienen que recordar es que las listas aquí van 0, 1, 2, 3, 4, o si la cuentan entonces de atrás para adelante es -1, -2, -3, -4 y -5. Listas -5 es lo mismo que lista 0. ¿Sale? Entonces pueden recorrer las listas de atrás para adelante o de adelante para atrás, sin problema. ¿Cómo la ven? ¿No? ¿Alguna otra duda? No tenemos duda. Claro. Es cierto. Va, entonces ya para ir terminando con esto. Otra celda, ya vimos todo esto, entonces las listas sí se pueden cambiar, las tuplas no se pueden cambiar. Y bueno, ya, vamos con las operaciones. Entonces, aquí lo que habíamos visto entonces es de que estas operaciones tenemos la suma, resta, multiplicación y división. Esto es lo normal que siempre hemos trabajado. Pero aquí hay dos operaciones de más, dos adicionales, que es asterisco, asterisco y diagonal, diagonal. Como que multiplicar, multiplicar y luego dividir, dividir. ¿Sí se sigue escuchando? Díganme qué sé, por favor. Por favor, por favor. ¿Se sigue escuchando? Bueno, espérame tantito. Ya había perdido el chat. Ah, dice que sí. Gracias. Había perdido esto. Bueno, finalmente entonces, este perdón, asterisco, asterisco les va a funcionar entonces para elevar un número a la potencia tal. O sea, hace 5 al cuadrado. 3 elevado a la 6, ¿no? Sencillo. Esta división entonces les va a dar 3 entre 4. Vamos a verlo. Les va a dar entonces 0.75, ¿no? Pero si utilizamos este de aquí, el por ciento o módulo, nos va a dar entonces, ¿qué cosa? ¿Este de qué trata? ¿Cuál es? 3 módulo 4. ¿Por qué me da un 3 aquí y por qué me da un 0 utilizando esto? ¿Cuál es la diferencia? Ya para ir terminando. ¿Cuál es la diferencia? Ya vámonos. ¿No se la saben? No. Están durmiendo, eso es bueno. Ya estaban bien participativos con lo de las listas y diccionarios. ¿Qué pasó? Ah, JCR. Solo de enteros, exactamente. Y ya, si recuerdan entonces la división por casita, ¿no? Cuando ponían 3 entre 4 con esa cosilla ahí, entonces este les va a dar solamente los valores enteros, no les va a regresar ningún valor decimal o un valor de tipo flotante. En cambio, si quieren obtener entonces el residuo de esa división entera, o sea, estos dos van pegados. La división entera, este se trata de una división entera, les va a dar aquí el residuo. Esto va a ser bastante importante para algunos ejercicios que les voy a dejar. ¿Sale? 3 elevado a la 6. Listo. Y finalmente, ya para ir terminando, esto de aquí, si vamos a multiplicar entonces esto, ¿qué nos va a dar? Si multiplico entonces esta cadena de texto que tiene inclusive este salto de línea y lo multiplico entonces por 3, me va a dar 3 veces esa cadena de texto completita. Y si multiplico entonces esto por esta lista, lo que va a hacer es simple y sencillamente colocar esa lista
y la va a triplicar. O sea, esta cadena de texto es algo muy similar a una lista, si se dan cuenta. Trabajan muy, muy, muy similar. Porque eso viene de origen desde el C, de los arreglos de caracteres. Entonces, esas listas están sustituyendo a los arreglos, pero vienen desde ahí. Y también las cadenas de texto, entonces se trata de arreglos de caracteres. Por tanto, su comportamiento es muy similar. ¿Sale? Exactamente. Entonces, por ejemplo, esto les puede ahorrar un for, por ejemplo. Inmediatamente colocan esto, se ahorran el for y se multiplica entonces para que puedan marcar, por ejemplo, estas cadenas de texto 3 veces. ¿Sale? O por ejemplo, algo así. 2 por y quiero marcar eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Y vamos a ingresar así rápido, ya nada más para finalizar, cómo funciona aquí el for, porque el for funciona bien extraño en Python. Seguramente ya lo vieron en la lista de ejercicios, ¿no? ¿Cómo ven? Si recuerdan, ya para finalizar, va a ser muy similar al for each que teníamos en el lenguaje C Sharp. Pero bueno, eso lo veremos ya después en la siguiente clase. ¿Va? Así de volada, con 2 líneas, pueden agarrar y generar esta pirámide de asteriscos. Sin bronca. Está de 20, enorme. ¿Va? Bueno, entonces ahí se los dejo a su consideración. Lo consultan con la almohada. Y esto nos va a servir muchísimo para trabajar entonces con estas listas y todo eso. Python entonces se maneja muchísimo, como ya vieron, con estas agrupaciones de datos. Y de volada. Entonces ya si les dejo algún ejercicio de estos, pues ya saben cómo hacerlo en 2 líneas. Van a ver entonces que los programas aquí en Python van a ser muy, 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 muy pequeños. Algunos de análisis y diseño de programas que alguna vez vimos, no recuerdo si tomaron conmigo, pero yo creo que sí, más o menos por el tiempo, que se los voy a volver a dejar y van a ver que sale en la mitad de líneas, utilizando entonces ahí algunos trucos de Python, que vamos a ir viendo, por supuesto, ¿no? ¿Va? Bueno. Bueno, vamos a ver. No lo sé. Espero que sí. Ojalá que sí. Pero yo les voy a avisar, ¿no? Sí, en internet, voy a subir la grabación. Ya la hice. Esta ya salió bastante bien. Es algo muy similar a lo que vi con los de la pasada, pero con ustedes ya les fui añadiendo algunas cosas. Sobre todo esta parte de las listas, diccionarios y todo eso, que los de la pasada no preguntaron y ustedes sí estuvo bastante bien. Pero ya fue una como concatenación de las dos clases y pues esta ya salió un poco mejor. Porque la otra estaba entre los dos y no, todo un lío. Pero esto ya salió más de cajón. Sí, ya en un ratito lo subo y ya les envío la información, ¿va? Porque tengo que lo subo y que lo subo, pero hay algunas que sí hay que hacerles edición. Entonces, bueno, yo les voy avisando, ¿no? Cualquier movimiento. Vale. Entonces ahí está. Y ya les dije, no, ya se los había dicho desde el inicio, inclusive este código se los voy a subir. Viene con toda la información para que lo vayan, revisando, inclusive, con el mismo video, ¿va? Órale, pues ahí estamos, entonces. ¿Qué va, chamacos? Entonces, ya tengo ya la grabación. Miren, salió casi de 1 hora.